Si llevas las acciones de Palantir luego de una subida de más del 200% en lo que va del año, es normal que te cuestiones si debes vender o mantener tus acciones para no quedarte fuera del rally. No te preocupes, que eso precisamente es lo que vamos a revisar en este video. Para los que no me conocen, yo soy Alex y como siempre revisaremos su último reporte de ganancias, gráfico y guía para el siguiente trimestre. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una de las compañías de análisis de datos de más rápido crecimiento en la bolsa, Palantir. La empresa presentó ventas y beneficios que pudieron superar las estimaciones de los analistas, entregando ingresos de 726 millones, un 30% más que el año anterior. Su CEO mencionó que han logrado un gran avance en este trimestre, impulsados por una demanda incesante de IA que no disminuirá. Indican que se trata de una revolución de IA impulsada por los Estados Unidos, que ha cobrado mucha fuerza. Su EPS fue de 10 centavos por acción. Los ingresos en los Estados Unidos crecieron un 44% año tras año, hasta los 499 millones, impulsados por los segmentos de comercial y de gobierno. Los ingresos operativos crecieron un 38% año tras año, hasta los 276 millones. Palantir logró cerrar 16 acuerdos comerciales por montos mayores a los 10 millones de dólares. Otro punto que tenemos que destacar de este reporte es el aumento en los clientes de la empresa, logrando un crecimiento año tras año del 39% hasta los 629 clientes. Pero fíjate también en esto, Palantir nos tenía otra sorpresa, aumentando su guía de ingresos para todo el año. Y ahora esperan ventas de 2.805 a 2.809 millones. Y para el próximo trimestre, ingresos de 767 a 771 millones. Después de ver este reporte, me imagino que entiendes por qué explotaron las acciones. Antes de que pasemos con el análisis gráfico, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. En lo que va del año, Palantir lleva una subida del 252%. En el gráfico, Palantir venía un canal alcista, el cual rompió con mucha fuerza luego de su presentación de resultados. Lo más probable es que retorne al canal para continuar su camino alcista. Si fuera a entrar en una posición, la esperaría la primera entrada a los 30,7 y la segunda cerca de los 24,11. El MACD se encuentra alcista y el RSI en terreno de sobrecompra. Según Morningstar, Palantir tiene un fair value de unos 19 dólares por acción. En otras métricas, Palantir, escúchenlo bien, tiene un PER de 291 y un Price Sales, métrica que se usa para estas compañías de rápido crecimiento, de 53, casi 3 veces más que su media de 5 años. Y ojo con este dato, que lo reforzaremos en un momento cuando te dé mi opinión. Los ingresos y los beneficios han estado creciendo. Actualmente los analistas le dan a Palantir una calificación de mantener, con un precio objetivo de 34,30. Otro dato que siempre debes revisar cuando una acción está muy caliente es ver qué están haciendo las personas con información privilegiada. Los insiders de Palantir han vendido fuertemente en estos meses sobre el rango de los 45 a 35 dólares, como ves en pantalla. Mi opinión sobre Palantir: la empresa está liderando una revolución en la aplicación del análisis de datos, sector que en conjunto con la IA tiene mucho crecimiento, dado que cada vez más las empresas van a querer adoptar estos desarrollos. Palantir ha estado haciendo las cosas muy bien y prueba de ello fue su reciente inclusión en el SP500 como una de las 500 empresas más grandes en toda la bolsa. Esto ocurrió en el mes de septiembre y le dio otro impulso extra a las acciones. Con la reciente victoria de Trump en la presidencia de los Estados Unidos, se espera que invierta mucho más dinero en defensa y adecuación de sistemas de IA, lo que beneficiaría a empresas como Palantir en unos años. Ahora que te brindo los puntos positivos que considero, pasemos con lo negativo. Si bien es cierto, la compañía tiene un gran crecimiento, cada vez más las valuaciones se hacen más exigentes, lo que puede ocasionar un fuerte retroceso en cualquier momento.
con un forward pair de 142 veces las ganancias futuras, no es descabellado esta opción. Lo segundo, como te comenté, los insiders o personas a lo interno de la empresa están vendiendo parte de sus acciones, lo que no es una buena señal, dado que se puede pensar que la empresa o el precio de las acciones tendrá un rendimiento inferior al esperado. Ahora vamos a responder la pregunta del inicio del video. ¿Qué hacemos si ya tengo acciones de Palantir? Si ya estás feliz con tus beneficios, siempre es una muy buena idea tomar parte de las ganancias. No sabemos en qué momento el señor mercado se puede dar la vuelta y borrar todo lo que hicimos en un año. Y si no tienes posiciones, lo mejor es esperar que Palantir tenga algún retroceso importante y que las valuaciones sean un poco más realistas al crecimiento. Recuerda siempre hacer tu propio análisis. Conoce 3 acciones que me parecen muy interesantes para este mes de noviembre en el video que te dejo en la parte de arriba.